Hola a todos, mi nombre es Candy Tumbaco y vamos a hablar, o el tema a tratar va a ser el aparato urinario. Bueno, el aparato urinario es un conjunto de órganos que participa en la formación y la evacuación de la orina. El aparato urinario va a estar constituido por dos riñones, derecho e izquierdo, dos uréteres, derecho e izquierdo, la vejiga y la uretra. ¿Cuáles son las funciones del aparato urinario? Tenemos que los riñones regulan el volumen y la composición de la sangre, ayudan a regular también lo que es la presión arterial, el pH, la glucemia, producen dos hormonas que es el calcitriol y la eritropoyetina y excreta los desechos en la orina. Después de que los riñones filtran el plasma sanguíneo, estos devuelven con mayor proporción el agua y los solutos hacia lo que es la corriente sanguínea. El agua y los solutos constituyen la orina, las cuales estas van a ser transportadas por los uréteres dirigiéndose a la vejiga donde se van a almacenar para luego ser expulsadas por medio de la uretra. Ahora vamos a hablar sobre la anatomía de los riñones. Bueno, los riñones son dos órganos glandulares retroperitoneales que se encuentran ubicados a la altura de la región lumbar a cada lado de la columna vertebral. Los riñones tienen una forma de haba o habichuelas, las cuales van a tener una dimensión distinta. Tenemos que el riñón izquierdo tiene una dimensión de 12 centímetros de longitud, mientras que el derecho de 10,5 centímetros de longitud. En promedio, tiene 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de profundidad. En conjunto, los riñones pesan 300 gramos, la cual el riñón izquierdo, por ser más grande y más voluminoso, va a pesar 170 gramos, mientras que el riñón derecho va a pesar 130 gramos. ¿A qué se debe de que el riñón izquierdo sea más voluminoso? El riñón izquierdo se encuentra más proximal a la línea media, lo cual va a estar relacionado con la aorta, y la aorta le va a nutrir más que el riñón izquierdo. Ya, ¿cuál es la situación de nuestros riñones? Bueno, el riñón izquierdo se encuentra situado en la vértebra torácica 11 y 12, mientras que el riñón derecho va a estar situado en la vértebra torácica 12. Inferiormente van a estar en la vértebra lumbar 3. Ahora seguimos con las funciones del riñón. Los riñones hacen la principal actividad del aparato urinario. Como funciones tenemos la regulación de la composición iónica de la sangre, pues esta se da en los riñones y estos riñones ayudan a la regulación de los iones en el plasma, especialmente en lo que es el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro y el fosfato. Luego tenemos la regulación del pH sanguíneo, pues los riñones excretan una cantidad variable de iones de hidrógeno en la orina y se conservan lo que es los iones de bicarbonato, que estos son importantes para lo que es la amortiguación de los hidrógenos en la sangre. Estas dos funciones mantienen lo que es en el pH, mantienen el pH sanguíneo. Luego tenemos la regulación de la volemia, pues esta se da a través de la conservación o eliminación de agua en la orina. Cuando la volemia aumenta, incrementa lo que es la tensión arterial, pero cuando esta desciende, pues disminuye lo que es la tensión arterial. Luego tenemos la regulación de la tensión arterial, pues esta se da también por medio de la secreción de una enzima conocida como renina, la cual va a activar el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Cuando hay aumento de renina, la tensión arterial aumenta. Luego tenemos el mantenimiento de la osmolaridad en la sangre, que bueno, esta se da por la regulación de lo que son la regulación de lo que es el agua en otro sistema y lo que es la pérdida de agua y la pérdida de solutos en la orina. El promedio del mantenimiento de la osmolaridad de la sangre es 300 miliosmoles por litro. Luego tenemos la producción de hormonas, que son dos, vienen a ser el calcitriol y la eritropoyetina. El calcitriol es la forma activa de la vitamina D que ayuda a la homeostasis del calcio,
y la eritropoyetina pues estimula la producción de eritrocitos. Luego tenemos la regulación de glucemia. Bueno, esta al igual que el hígado necesita el aminoácido glutamina, que es para lo que es la glucogénesis o la gluconeogénesis. Esta viene a ser la síntesis de las nuevas moléculas de glucosa, la cual se va a liberar una glucosa a la sangre para así mantener la glucemia normal. Luego tenemos la excreción de desechos y sustancias extrañas. Esta se da por la formación de la orina. Los riñones excretan desechos, las cuales son sustancias que no tienen una función útil para nuestro cuerpo. Las excreciones de desechos también se dan por lo que es la producción de productos metabólicos como el amoníaco y la urea. Estos se forman después de la desaminación de aminoácidos. Luego tenemos la bilirrubina, que bueno, esta es procedente del catabolismo de la hemoglobina. Luego tenemos la creatinina, que esta es la degradación de la creatinina de lo que es los fosfatos en las fibras musculares. Y luego tenemos el ácido úrico, que esta se forma lo que es los aminoácidos nucleicos. También tenemos sustancias extrañas como los fármacos, sustancias psicoactivas y también lo que son los alimentos adictivos. El riñón se encuentra rodeado por una cápsula renal, que esta viene a ser una membrana fibrosa transparente, la cual se va a continuar con la capa externa del uréter. Esta ayuda a ausentar las infecciones hacia el riñón. Como medio de fijación tenemos los vasos renales, el peritoneo, la fascia renal y la grasa perirenal, que esta es la más importante. La fascia renal en sí es una lámina de tejido conjuntivo denso, la cual va a ayudar a separar de los órganos vecinos al riñón. Esta depende de lo que es la fascia transversal, la cual se va a encontrar dividida en dos hojas, una anterior y una posterior. La anterior, que es conocida como fascia perirenal o de Gerota, y una posterior que es conocida como retrorrenal o de Sunkel-Koch. El anterior se va a encontrar en su trayecto, va a pasar por lo que es la cara anterior del riñón, por el pedículo renal y los grandes vasos, continuando hacia la línea media para continuar con la fascia del lado opuesto. La fascia de Gerota, esta se va a encontrar por delante y reforzada por una fascia de coalescencia, que viene a ser la fascia de coalescencia TOL2, que se va a encontrar detrás del colon ascendente, en el lado derecho, mientras que en el izquierdo también la fascia de Gerota se va a encontrar reforzada por una fascia de coalescencia TOL3, que se va a encontrar detrás del colon descendente. En lo que es la lámina posterior, esta va a pasar por los músculos cuadrados lumbar, el psoas mayor, y se va a adherir hacia lo que es la fascia transversal. La fascia posterior se encuentra relacionada con la grasa retrorrenal, y esta grasa se la conoce como perirenal, que es la que se encuentra adentro de lo que es la fascia, y lo que es en la parte posterior como pararrenal. Ya. En su hoja posterior, pues esta también se va a reunir y se va a dirigir hacia la glándula suprarrenal, y en ese trayecto también se va a formar lo que es un tabique fibroso, que se va a conocer como hoja interosuprarrenal, que va a separar la glándula del riñón. Ahora vamos con su configuración externa. En su configuración externa se describen dos caras, dos bordes y dos extremos o polos. Tenemos una cara anterior, una cara posterior, un borde medial, un borde lateral, un polo superior y un polo inferior. ¿Cómo observa? Vamos a hablar sobre su cara anterior y sobre sus relaciones que posee. Su cara anterior es anteroexterna, es algo abollonada y posee una convexidad tanto vertical como transversal.
Esta se encuentra relacionada con las glándulas supraadrenales o suprarrenales. En el caso del riñón derecho, con la glándula derecha, se encuentra relacionada con el hígado, que viene a ser el lóbulo derecho. Se encuentra relacionado con el duodeno, que viene a ser la segunda porción del duodeno, como observamos aquí. Se encuentra relacionado con la vena cava inferior, con el colon transverso, que viene a ser la flexura hepática del colon. Mientras que en el izquierdo, pues también se encuentra relacionado con la glándula suprarrenal, pero en este caso con la glándula suprarrenal izquierda, se encuentra relacionado con el estómago, con la parte posterior del estómago, con el vaso, con el cola del páncreas, con el colon, pero en este caso viene a ser la flexura esplénica del colon, y las asas intestinales, que viene a ser el intestino delgado, pero viene a ser la parte del yeyuno. Ahora tenemos la cara posterior. La cara posterior es posterior interna. Esta se encuentra relacionada con las costillas. El riñón izquierdo se encuentra relacionada con la 11ª costilla y la 12ª costilla, mientras que el derecho se encuentra relacionado con la 12ª costilla. Estas se encuentran en la pared diafragmática y en el segmento lumbar, las cuales van a dividirse en dos segmentos, en segmento diafragmático y en segmento lumbar. En el segmento diafragmático, en su diafragma posee fibras musculares, las cuales también va a estar relacionadas con la pleura parietal del pulmón, que va a ser una zona débil, la cual no va a poseer fibras musculares, y se la conoce este triángulo como hiato diafragmático. Ahora en el segmento lumbar, pues el segmento lumbar, este se encuentra dada por 4 planos. De afuera hacia adentro encontramos lo que es el músculo dorsal ancho y el oblicuo externo del abdomen, que van a delimitar lo que es el triángulo de Jean-Petit. Luego tenemos en segundo plano, si quitamos los dos músculos anteriormente mencionados, vamos a encontrar al músculo serrato posterior inferior y el músculo oblicuo interno, los cuales van a delimitar el triángulo lumbocosto-abdominal, o también conocida como Green Leg. Luego tenemos al músculo transverso del abdomen, que es el que se va a encontrar aquí, para luego tener al músculo en cuarto plano, al músculo cuadrado lumbar, al psoas mayor. Y aquí se ven los nervios subcostal y el ilio hipogástrico. En esta imagen que observamos aquí, observamos al músculo cuadrado lumbar, al psoas mayor, al transverso del abdomen, que se encuentra en la parte de acá. Y aquí podemos observar al nervio subcostal, al nervio ilio hipogástrico y el nervio ilioinguinal. Continuando con su borde lateral, pues esta es externa, es convexa, reúne sus dos caras en una curva regular. El riñón se va a encontrar, el riñón derecho se va a encontrar con relación al hígado, mientras que el riñón izquierdo se va a encontrar en relación con el vaso y el colon descendente, que viene a ser la flexura esplénica del colon. Eso es en cuanto a su borde lateral. Bueno, aquí en esta imagen, como podemos observar, se va a encontrar en relación con el hígado, mientras que el izquierdo con el vaso y lo que es el colon, la flexura esplénica del colon. Aquí también podemos observar el hígado, el vaso y la flexura del colon, la flexura esplénica del colon transverso. Ahora con su borde medial, pues su borde medial es interno, cóncavo, pero es interrumpido por el ilio del riñón. Esta se encuentra limitada por dos salientes, que vienen a ser los polos extremo superior e inferior.
Este también va a poseer el seno del riñón, que viene a ser esta excavación que encontramos aquí, la cual va a poseer elementos vasculonerviosos, como es la arteria, perdón, la vena, la arteria y el uréter. Hola, mi nombre es Vanessa Posligua y yo les voy a hablar acerca de la configuración interna del riñón. Al realizar un corte vertical del riñón se puede observar desde el exterior hacia el interior a la cápsula fibrosa del riñón y al parénquima renal, que en ella se van a distinguir dos partes, que son la corteza renal y la médula renal. Vamos a empezar hablando acerca de la cápsula fibrosa. La cápsula fibrosa es una membrana resistente, poco elástica, que tiene un espesor de aproximadamente 1 milímetro. Se adhiere a la superficie renal, aunque puede separarse de ella, se puede decolar del parénquima renal. Esta cápsula va a rodear a todo el riñón y penetra en el hilio renal, en donde se imagina y entra en contacto con los vasos renales. En cuanto al parénquima renal, como ya había mencionado, en ella vamos a encontrar la corteza y la médula renal. La corteza es una banda continua de tejido conjuntivo claro de un color amarillo rojizo. Va a estar cubierta por la cápsula fibrosa y va a rodear a la médula renal. En ella se concentran los corpúsculos renales y los túbulos contorneados de la nefrona. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Se encarga de la filtración, absorción y excreción del agua y de las distintas sustancias o moléculas disueltas en ella. La nefrona va a estar compuesta por el corpúsculo renal y por un sistema de túbulos. El corpúsculo renal contiene al glomérulo, que es un ovillo de capilares que va a estar compuesta por 10 a 20 asas capilares y va a estar rodeada por una estructura conocida como cápsula de Bowman. Esta cápsula va a estar compuesta por dos hojas, una hoja visceral y una hoja parietal, y el espacio que hay entre ambas hojas se conoce como espacio de Bowman, y esta porción glomerular es donde se filtran los fluidos. En cuanto a la porción tubular, en ella se van a dividir en tres subregiones principales, que son el túbulo proximal, el asa de Henle y el túbulo distal. Y en esta porción es donde pasa el líquido filtrado. Aquí también podemos observar el tubo colector que va a desembocar en la papila, que se encuentra en el vértice de cada pirámide renal. En cuanto a la médula renal, esta es más oscura y más profunda que la corteza renal. Va a estar formada por las pirámides renales, que son estas, y estas pirámides también se las conoce como pirámides de Malpighi. Estas pirámides tienen una forma cónica, van a tener una base orientada hacia la corteza renal y un vértice orientado hacia el seno renal. En el vértice de cada pirámide se encuentra la papila renal que penetra en cada cáliz menor. Estas pirámides renales van a estar separadas entre sí por las columnas renales, que son estas, que estas son prolongaciones del tejido de la corteza, y en cada riñón vamos a encontrar de 8 a 10 de estas pirámides. Cabe recalcar que el parénquima renal está organizado en lóbulos renales, cada uno compuesto por una pirámide rodeado por corteza renal, y cada riñón va a tener alrededor de 9 lóbulos renales. En cuanto al seno renal, esto es una cavidad o bolsa cuya profundidad mide 3 centímetros, tiene una abertura que coincide con el hilio renal y sus paredes están constituidas por el parénquima renal. El seno renal está ocupado por tejido célulo-adiposo que contiene a las ramificaciones de los vasos renales, nervios, cálices renales y la pelvis renal. Si nosotros eliminamos todo este contenido, podemos observar que la pared del seno es muy irregular debido a la presencia de salientes cónicas que se conocen como papilas renales. Estas papilas pueden ser simples o compuestas y tienen una altura de 4 a 10 milímetros y su número varía de 4 a 20. Cada papila va a tener un vértice redondeado que va a estar perforado por pequeños orificios visibles que en su conjunto constituyen el área cribosa, y estos orificios varían en un número de 10 a 20. Estos orificios corresponden a la desembocadura de los túbulos colectores del riñón,
Y en la pared también vamos a encontrar, además de estas papilas, a las eminencias interpapilares, que también son de forma redonda y se van a diferenciar de las papilas renales porque carecen de área cribosa. Ya, en el contenido del seno renal, como ya he mencionado, se van a encontrar los cálices renales, que estos son los cálices menores y los cálices mayores. Los cálices menores son conductos membranosos pequeños que miden 1 centímetro de longitud, se insertan en la papila renal y desembocan en el cáliz mayor. Entre 3 a 5 cálices menores drenan en cada cáliz mayor. En cuanto a los cálices mayores, estos son más anchos que los anteriores, su número varía de 2 a 5 por riñón, pero a menudo vamos a encontrar 3, que son el cáliz superior, el cáliz medio y el cáliz inferior, que estos van a desembocar en la pelvis renal. La longitud de estos cálices va a depender de la pelvis renal, es decir, cuanto más pequeña sea la pelvis renal, mayor será la longitud de estos cálices. En cuanto a la pelvis renal, esta tiene la forma de un embudo, es aplanada de delante hacia atrás, se orienta hacia abajo y medialmente. Va a tener dos caras, una cara anterior y una cara posterior. La cara posterior está más separada de los bordes del ilio y es más accesible quirúrgicamente que su cara anterior. Va a presentar también un borde superomedial convexo y un borde inferior casi horizontal cóncavo. Va a tener también una base y un vértice que se continúa con el uréter. Los riñones están separados de los órganos vecinos por una envoltura fibrosa distinta de la cápsula renal, que se denomina fascia renal. Esta fascia es una lámina de tejido conjuntivo que envuelve a los riñones, a las glándulas suprarrenales y a la cápsula adiposa del riñón. Esta fascia va a tener dos láminas, una lámina anterior y una lámina posterior. La lámina anterior es delgada y se la conoce como fascia de Gerota, y la lámina posterior es gruesa y resistente y se la conoce como fascia de Söderkamp. Estas dos láminas se reúnen debajo de la glándula suprarrenal y encima del polo superior y van a formar una lámina que se conoce como lámina interreno suprarrenal que separa ambos órganos. Los espacios alrededor del riñón normalmente se van a dividir en dos compartimentos, que son el espacio perirrenal y el espacio pararrenal. El espacio perirrenal está interpuesto entre la cápsula renal o cápsula fibrosa del riñón y la fascia renal y va a estar ocupado por la grasa perirrenal denominada cápsula adiposa. Su espesor es variable, esto va a depender del estado nutricional del paciente. No existe en el recién nacido, va a ser delgada hacia arriba y adelante, pero gruesa hacia abajo y atrás. En cuanto al espacio pararrenal, este va a estar ocupado por el cuerpo adiposo pararrenal y va a estar ubicado entre la hoja o lámina posterior de la fascia renal y la fascia transversal. En cuanto a su vascularización, los riñones van a estar vascularizados por las arterias y las venas renales. Para cada riñón existe una arteria renal procedente de la porción abdominal de la aorta. Así pues tenemos a la arteria renal derecha y a la arteria renal izquierda. La arteria renal derecha se origina de la cara derecha de la aorta a nivel de la primera vértebra lumbar y por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. Esta arteria mide de 3 a 5 centímetros de longitud, pasa por detrás de la vena cava inferior y se sitúa por detrás de la vena renal derecha. En cuanto a la arteria renal izquierda, esta es más corta, se origina en la cara izquierda de la aorta y se relaciona por delante con la vena renal izquierda y con el cuerpo del páncreas. Ambas arterias renales van a terminar en el ilio renal. De la arteria renal nacen a nivel del seno renal las arterias segmentarias. Estas a nivel de las columnas renales se ramifican en arterias interlobulares. De estas se forman las arterias arciformes que rodean las pirámides renales. A su vez, a nivel de la corteza renal, las asciformes se ramifican en arterias interlobulares que emiten las arterias aferentes y estas los capilares glomerulares o glomérulo en íntimo contacto con la cápsula de Bowman de las nefronas.
En cuanto al sistema venoso renal, este se origina en la zona subescapular de la corteza, a través de las venas estrelladas. Estas venas drenan en las venas interlobulillares y desembocan en las venas arqueadas o asiformes. Desde los lados de las pirámides parten las venas interlobulares, que reciben a las venas arqueadas y se profundizan por las columnas renales hasta el seno renal. Allí forman alrededor de los cálices coronas venosas que terminan en 2 o 3 troncos gruesos que se reúnen por delante de la pelvis para constituir la vena renal. La vena renal derecha es más corta y termina en el lado derecho de la vena cava inferior, y la vena renal izquierda, esta es más larga y termina en el lado izquierdo de la vena cava inferior. En cuanto a los linfáticos, estos se originan en el parénquima renal, acompañan a los vasos en el seno renal y se agrupan a la derecha como a la izquierda en colectores anteriores, medios y posteriores. Las vías anteriores y medias, estos alcanzan a los nodos linfáticos aórticos laterales, y las vías posteriores, estas drenan en los nodos retrógavos a la derecha o aórticos laterales a la izquierda. En cuanto a su inervación, los riñones disponen de una inervación muy abundante, que proviene de los ganglios aórtico-correnales, de los ganglios renales, del plexo renal, de los nervios esplánicos mayor y menor. También proviene del plexo celíaco, del ganglio mesentérico superior y a veces del tronco simpático lumbar. A partir de esos orígenes e interrumpidos por pequeñas masas ganglionares, los nervios del riñón se disponen de cada lado en plexos alrededor de la arteria renal. Con ellas penetran en el ilio y siguen sus ramificaciones en el parénquima. Una de las patologías de los riñones es la enfermedad renal poliquística. La enfermedad renal poliquística es un trastorno hereditario en el que se forman muchos quistes en uno o ambos riñones. Estos quistes aumentan de tamaño gradualmente y pueden destruir una parte o casi todo el tejido normal de los riñones, provocando que estos dejen de funcionar con el paso del tiempo. Esta enfermedad puede ocasionar complicaciones graves como presión arterial alta e insuficiencia renal. Los síntomas incluyen hipertensión, inflamación del abdomen y dolor lateral o en la espalda. El diagnóstico se basa en la ecografía o la tomografía computarizada. En cuanto al tratamiento, este consiste en tomar medicamentos para controlar la presión arterial, analgésicos y extirpar el quiste, y puede ser incluso necesario hacer un trasplante de riñón. Así pues, los cambios en el estilo de vida y los tratamientos estos pueden ayudar a disminuir el daño en los riñones debido a las complicaciones. Gracias. Cálculos renales. Los cálculos renales son formaciones de sales, de ácidos orgánicos o inorgánicos, de bacterias, tufos u otros materiales, como el calcio, el fósforo, el ácido úrico en la matriz orgánica. Esto se da más frecuentemente en hombres que en mujeres. Se da a partir de los 20 a 60 años de edad. Los cálculos renales también se pueden formar en cualquier parte del sistema urinario, como es en los riñones, el uréter y la vejiga. Los cálculos renales se originan principalmente en el riñón, en el cáliz renal. ¿Ya? Estos se dirigen hacia el uréter. Cuando estos cálculos renales poseen puntas o son muy grandes, a mayor de 3 milímetros, esto obstruyen el uréter y pueden ocasionar una distensión excesiva en el uréter, provocando un dolor intenso o un cólico renal. Esto se debe a que al momento que baja el cálculo renal, va como quiera lesionando este uréter. El dolor puede durar de 2 a 3 días. En sus manifestaciones clínicas, junto con el dolor intenso, estos poseen náuseas, vómitos, calambres, diarrea. Las complicaciones de los cálculos renales en las vías urinarias pueden ser por medio de infección y obstrucción, y a partir de esto puede darse lo que es una insuficiencia renal. Para lo que es la destrucción del cálculo renal,
se da lo que es, pueden observarse por un nefroscopio o eliminarlo introduciendo un instrumento mediante una pequeña incisión. Esta también hay otra técnica para romper estos cálculos renales, como es la litroticia extracorpórea, que es una aplicación directa de rayos X o ultrasonidos que rompen los cálculos en fragmentos. Estas ondas destruyen el cálculo en fragmentos y así estas pueden dirigirse con más facilidad por el uréter. Traumatismo renal. Las lesiones renales son más comunes en el sistema urinario. Estas pueden ser abiertas o cerradas. Abiertas en sí son una solución de continuidad de tegumentos que tienen una comunicación con el exterior. Estas pueden ser producidas por una herida de armas por una herida de arma blanca o arma de fuego. Estas también deben ser exploradas quirúrgicamente. Las que son cerradas, pues esta se debe al mantenimiento de la integración del tegumento. Estas se mantienen aisladas de la comunicación al exterior. Estas son producidas por mecanismos directos e indirectos. Mecanismos directos que puede ser un traumatismo del abdomen por medio de un golpe, y lo que es un mecanismo indirecto, esto se debe a una lesión en las raíces vasculares de lo que es el riñón por medio de un contragolpe. Estas pueden clasificarse en 5 grados, como es el grado 1, que viene a ser la contusión o hematoma subescapular sin expansión de laceración. En grado 2 tenemos que el hematoma perirrenal sin expansión, una laceración cortical menor de 1 centímetro de profundidad sin extravasación. Y un grado 3, que viene a ser una laceración cortical mayor a 1 centímetro sin extravasación urinaria. Y luego tenemos un grado 4, que viene a ser una laceración córtico-medular hacia el sistema colector vascular, y puede ser una lesión segmentaria de la arteria o una vena renal con hematoma contenido, y una laceración vascular parcial o trombosis vascular. Uno de grado 5, que viene a ser la laceración, el riñón destrozado, vascular pedículo renal o avulsión. Una lesión menor viene a ser las de grado 1 y 2, y una lesión mayor viene a ser del grado 3, 4 y 5. Nefrotoxis renal. La nefrotoxis renal o toxis renal es el desplazamiento hacia abajo del riñón o la caída del riñón. Cuando este se desplaza de su posición normal, se da porque la cápsula renal del tejido adiposo no es eficiente o no la sostiene de forma adecuada. Este se desarrolla más a menudo en personas muy delgadas, las cuales tienen su cápsula de tejido adiposo muy débil o su fase renal muy débil. La nefrotoxis renal o toxis renal es muy peligrosa cuando el uréter se acoda, haciendo la obstrucción del flujo de la orina. Cuando se da lo que es la acumulación de la orina, este hace presión sobre el riñón, la cual daña el tejido renal. La toxis renal es muy frecuente. 1 de cada 4 personas tienen un grado de debilidad en sus fascias renales o en su tejido adiposo que sostiene al riñón. Este es 10 veces más común en mujeres. Trasplante del riñón. El trasplante del riñón es una transferencia de un riñón de un donante a un receptor, cuyos riñones ya no funcionan. El procedimiento del riñón se da que cuando el cirujano hace una incisión en el área abdominal inferior. Luego el nuevo riñón se coloca dentro de la parte baja del abdomen para luego
conectar arteria y la vena renal del nuevo riñón a la arteria y vena ilíaca, haciendo que la sangre circule a través de nuevo por el riñón. Luego el uréter del riñón se conecta hacia la vejiga. Los riñones propios se dejan en el mismo lugar, a menos de que estos estén causando alguna hipertensión arterial o alguna infección, o sean demasiado grandes para su cuerpo. Luego se cierra la herida. Como todo trasplante de riñón, estos deben cuidarse de alguna infección o el rechazo del órgano. Cuando se da el rechazo del órgano, esta persona debe tomar inmunosupresores por el resto de su vida para que así no rechace al órgano extraño en su cuerpo.